Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy me gustaría hablaros de un tema muy serio, algo que simplemente no puedo callar más. Es por eso que más que un vídeo, esto será un podcast con una imagen de fondo. Estoy harto, sí, habéis oído bien. Estoy harto de la poca vergüenza que existe con respecto a ese país tan maltratado llamado Irak. Estoy harto de la difamación, harto de panfletos, harto de pseudoanalistas y harto de periodistas juntaletras. Pero antes que convertir esto en una simple crítica feroz, situémonos en contexto. Irak es un país con una realidad muy compleja y difícil de leer, inmerso en un sinfín de problemas, pero a la vez prometedor de cara al futuro. Pocos países aguantarían semejante crisis a nivel social, político y económico, pero, por sorprendente que parezca, Irak lo está consiguiendo. Tras pasar 2 años reconstruyendo a sus fuerzas de seguridad, estamos viendo los frutos de semejante esfuerzo. Se han gastado ríos de millones para crear una fuerza aérea, algo básico que se les había negado tras la invasión de 2003. Se ha dotado al ejército de suficientes blindados y armamento pesado, los cuales no eran antes demasiado abundantes, y además se habían perdido bastantes cuando divisiones enteras desertaron frente al Estado Islámico. En definitiva, se ha adquirido el equipamiento necesario para que los militares puedan hacer lo que se espera de ellos. Todo esto se ha combinado con más entrenamiento y mejores tácticas para afrontar las nuevas amenazas. Obviamente, crear un aparato de seguridad competente no es gratis. Se ha disparado el gasto público y la deuda externa, haciendo que el país dependa más que nunca del petróleo, un oro negro que justamente tiene ahora unos precios que no ayudan demasiado a paliar esa situación. Se puede afirmar que el país entero vive de Basora. Es más, si Basora se independizase mañana, sería un país muy rico, y paradójicamente el resto de Irak probablemente sería uno de los estados más empobrecidos del planeta. Aún así, no veo a los chiíes de Basora quejarse de esto. Al contrario, lo que veo es un compromiso de base para intentar salvar este desastre en que se ha convertido Irak. La tensión sectaria está por las nubes, con numerosos atentados que buscan profundizar en los viejos odios. Por fortuna, los chiíes han dado una lección de humanidad a la región, mostrando un temple y una contención que ya quisieran muchos. Con esos muchos me refiero en concreto a esos que ni siquiera dejan conducir un coche a las mujeres. Esos a los que justamente les encanta hablar de derechos humanos en casa ajena. Al contrario que esos demagogos, la sociedad chií ha tendido la mano, buscando poner fin a esa espiral de violencia sectaria. Su máxima autoridad religiosa, el ayatolá al-Sistani, ha hecho repetidos llamamientos por la tolerancia y el diálogo entre religiones. ¿Pueden decir lo mismo otros? Pues la verdad es que no. Por ejemplo, la oligarquía religiosa de la Meca, al contrario, no deja de mandar mensajes de odio, tanto contra chiíes como contra otras religiones. En Occidente seguimos sin querer ver que el enemigo no es el Islam, sino esa secta destructiva que cierta familia real expande a golpe de petrodólares. Mientras no identifiquemos correctamente la raíz del problema, será imposible acabar con el terrorismo. ¿Por qué será que todos los grupos terroristas usan el patrón ideológico de la petrosecta? ¿Por qué será que todos aquellos que atentan en Occidente son radicalizados en mezquitas pagadas por la familia de criminales? ¿Por qué será que miramos para otro lado, insultando así la memoria de las víctimas? Continuando por esta línea, no podemos hablar de religión y de sectarismo sin hablar de milicias, esas tan denostadas fuerzas de combate que acaparan la mayoría de los titulares. Las milicias, y en especial las formadas por chiíes, han sido la pieza clave que ayudó a detener al Estado Islámico en un momento de extrema necesidad. Eso nadie lo puede negar. Sin la movilización masiva que hubo en 2014, no quiero imaginarme a dónde habría llegado el Estado Islámico. A pesar de todo esto, esas milicias chiíes sufren ahora el acoso de los medios occidentales y de los panfletos sectarios del Golfo Pérsico. Se las acusa sistemáticamente de crímenes, con juegos de palabras que a veces se asemejan demasiado a la propaganda del ISIS. Es cierto que han estado implicadas en algunos atropellos, sobre todo al comenzar la guerra, pero en general han sido de gran ayuda, colaborando con fuerzas de múltiples creencias y trasfondos culturales. Esa exactamente es otra cuestión importante. Las milicias chiíes se llevan todos los palos de la prensa, pero esas milicias no son solo chiíes,
existiendo también milicias suníes o cristianas. Las milicias han cumplido un papel fundamental, y todavía tendrán que seguir cumpliéndolo por lo menos hasta que termine la guerra y se despliegue a la nueva policía. Afortunadamente, ya se ha aclarado que son movilizaciones circunstanciales, y que al terminar todo esto tendrán dos opciones. 1. Volver a la vida civil, o 2. Integrarse en el ejército o la policía. Esta es la estrategia de Irak en el largo plazo, dejando el control de las ciudades en manos de fuerzas locales y federales. Sin embargo, y aun sabiendo todo esto, los radicales del Golfo Pérsico y sus mercenarios aquí en Occidente no cesan en su intento de convertir a las víctimas en verdugos. Esto está siendo una realidad especialmente virulenta ahora que se está librando la batalla de Faluya. Diversos medios acusan sin pudor a las milicias, cuando esos hombres están allí dando sus vidas para acabar con el terrorismo. Si tan sectarios son esos chiíes, suníes o cristianos, ¿por qué no los comparamos con sus vecinos? Esos vecinos fanáticos que todavía tienen la desfachatez de hablar de sectarismo, cuando ellos presiden regímenes totalitarios que oprimen a millones de personas. Las milicias, tengan la religión que tengan, están apoyando al ejército, un apoyo del que Bagdad no puede prescindir si quiere acabar con la guerra pronto. Y es por aquí precisamente por donde creo que resbalan esos periodistas mercenarios. La guerra en Irak ha sido y todavía es uno de los negocios más lucrativos del planeta. Terminarla supone ponerle fin a ese negocio, de ahí que tantos occidentales sin escrúpulos vendan su pluma al mejor postor, creando un sinfín de artículos que alientan al sectarismo y al odio hacia las minorías de la región. Esos think tanks agrupan a diversos intelectuales, los cuales producen ingentes cantidades de contenido académico, sirviendo con eso a los intereses de los sátrapas petroleros. Han sido criticados muchas veces precisamente por eso, ya que a pesar de estar radicados en países como Estados Unidos o Reino Unido, reciben suculentas donaciones de la petromafia que domina el Golfo Pérsico. Casi parece que a algunos de esos intelectuales del terror les molesta que el Estado Islámico sea derrotado, como si los iraquíes no tuviesen derecho a vivir en paz y tuviesen que seguir bombeándonos petróleo para engrasar la maquinaria de la guerra sin fin. Y este es, señoras y señores, el negocio del futuro, la nueva realidad que nace de las ruinas de 1991. Ahora el beneficio está en las guerras que duran décadas, los conflictos longevos en países con fracturas sociales, donde potencias regionales y mundiales miden sus fuerzas de forma indirecta. Realmente no quería publicar este vídeo, pero a veces uno tiene que levantar la voz y decir basta. Puede que me escuche muy poca gente, puede que me crea todavía menos, pero si al menos consigo que una persona reflexione sobre esto, para mí habrá sido una victoria. Un saludo, amigas y amigos, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.